Buenos días, presidente Hans Salazar de Noticiero en Redes. Aquí se ha tocado mucho el tema últimamente respecto a la seguridad pública, incluso el día de ayer por lo de la Suprema Corte. Yo quisiera preguntarle, en todos estos operativos o incluso los cuarteles, la operación mixta que se hace con los estados, preguntarle sobre el estado de Guerrero, presidente. Particularmente, no sé si, y esta sería parte de la pregunta, si en el Gabinete de Seguridad se ha planteado esto del crimen que ha estado desplazando a varias comunidades. A consecuencia de esta violencia en la región Sierra y en el estado de Guerrero, muchas comunidades han sido agredidas, amenazadas y desplazadas. En el ejido, por ejemplo, de San Antonio de las Tejas, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, las comunidades de los Vallados y Sara fueron desplazados el pasado 19 de febrero, no es reciente. La comunidad de San Antonio, Los Puertos, fue agredida con armas de alto calibre el día 7 de marzo, más reciente. Amenazas para abandonar sus comunidades. Esta última comunidad salió desplazada el pasado 3 de abril, al no ser autorizado por parte del Estado una base militar de la Sedena para resguardar de la comunidad. Esa es la versión, obviamente, de las comunidades. Esto es lo que le estoy planteando, que no es que el gobierno del Estado no esté apoyando, pero les parece que hace falta la Guardia Nacional porque, bueno, pues los grupos, los cárteles, incluso se señala directamente a uno de ellos que está operando mayormente en el estado de Guerrero e incluso, bueno, ya también hemos visto en algunas de las acciones de la propia Guardia Nacional de la extorsión también que se está viviendo mucho. Aquí la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, incluso ha señalado en los reportes que es uno de los delitos que se están combatiendo porque es más, incluso de los que se dedican a antisecuestros, se están enfocando también ahora en el tema de la extorsión. Hay varios reportes que nos han llegado de las propias comunidades, de Taxco, de Acapulco, ahorita les señalé de esta zona de Guerrero, incluso que les han quitado su propio ganado. En fin, yo preguntarle, presidente, si han tocado estos temas en particular de lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, si tienen alguna estrategia en particular para poder auxiliar a estas comunidades que, repito, el propio Estado sí acciona, pero creo que hace falta las operaciones mixtas o incluso los cuarteles, como aquí lo señalan, para que puedan desarrollarse. Un ejemplo es que en estas zonas, me comentaban los habitantes, reciben apoyos, por ejemplo, de Sembrando Vida, diversos, pero ahora incluso no pueden realizar sus propias actividades a través de estos programas sociales por la propia situación que le estoy planteando. Preguntarle al respecto, presidente, le agradezco. Bueno, estamos atendiendo en todo el país y en las regiones donde en efecto hay más violencia, ilícitos. Esto es el caso de la Tierra Caliente de Guerrero, la región de Altamirano, de Coyuca de Catalán, toda esa zona. Ahí está trabajando la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa. En algunos lugares de Guerrero hay la práctica ilegal de la extorsión en municipios que tú has señalado y se está actuando. Hay algo que es muy importante, la estrategia de la Guardia Nacional tiene que ver mucho con la ocupación territorial de regiones del país en donde no hay presencia de las autoridades, solo la policía municipal y en algunos casos las policías estatales. Por eso es importante seguir construyendo cuarteles de la Guardia Nacional
ya se han terminado 280 que están ubicados en las distintas regiones del país, pero vamos a llegar a 500 cuarteles. Esto va a seguir ayudando porque ya la presencia de la Guardia Nacional en el país nos ha permitido avanzar y enfrentar los ilícitos de todo tipo. Vamos a seguir con ese propósito. Luego, las bandas de la delincuencia no quieren que se establezcan los cuarteles de la Guardia Nacional. Hay resistencias, amenazas a veces de que no nos permitan ocupar un predio. Al final se logra la instalación de un cuartel. Esto nos ha pasado en el norte y también en el caso de Guerrero, pero insistimos en que se van a instalar todos los cuarteles de la Guardia Nacional y no hay ninguna región en donde impere, domine en absoluto la delincuencia. En todos lados hay presencia de la Guardia Nacional o de... La Suprema Corte da 7 meses al gobierno para sacar a la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa. El Alto Tribunal tumbó esta semana la reforma legislativa que desligó al Cuerpo Armado de la Secretaría de Seguridad y lo subordinó al Ejército. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto fecha para que el gobierno cumpla con una de sus decisiones más comendadas de los últimos meses: el regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este martes, el Alto Tribunal invalidó la reforma que aprobó el Congreso en septiembre pasado, que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena. Por una mayoría de 8 ministros contra 3, la Corte tumbaba una de las grandes apuestas del gobierno que dirige Andrés Manuel López Obrador. Este jueves, los ministros han señalado que el Ejecutivo tiene hasta el 1 de enero del 2024 para que la Guardia pase de nuevo al paraguas de la Secretaría de Seguridad. La decisión del martes ha dado de qué hablar. Creada a inicios del actual gobierno, la Guardia Nacional es una corporación de seguridad que sustituye la desaparecida Policía Federal. Nació bajo el paraguas de la Secretaría de Seguridad, absorbiendo a parte de los agentes de la Federal, recibiendo actualmente a policías militares y navales. El Ejército. Y vamos a continuar así. Entonces sí, estamos tratando esto de Guerrero y en las reuniones de seguridad se toman decisiones. Presidente, en este mismo punto, en próximas intervenciones de la secretaria, ¿se podría dar una explicación del estado de Guerrero sobre los cuarteles donde se encuentran y pedirle, si me permite, entregarle los documentos de estas comunidades de donde hay todos estos testimonios y donde incluso están pidiendo, en todo caso, también mayores patrullajes, intervención, como usted dice, intervienen más donde solamente está la policía municipal
municipal o incluso estatal, pero si está la Guardia Nacional, le miden más, por decirlo de alguna manera, en agredir a estas comunidades o incluso lo evitan. Entonces, si me permite entregarle esta información para ver si se puede contemplar en estas zonas de estas comunidades este tipo de atención por parte de las operaciones mixtas. A ver si no mixtas. tenemos la lámina de Guerrero sobre cuarteles. Y preguntarle posteriormente, ¿no? Pero sí hay presencia y es muy importante porque la policía municipal está muy expuesta. Sí. Viven ahí los policías, sus familiares, y están sometidos a presiones, amenazas. La Guardia Nacional no, porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar máxima de el plata o plomo. Por eso la importancia de la Guardia Nacional. Y eso es lo que defendemos, lo que no entendieron los ministros de la Corte, porque los obnubila su conservadurismo y la politiquería. No les importa la seguridad del pueblo, la protección a la gente. Entonces usan de pretexto, ¿no?, de excusa, tecnicismos y argumentos legaloides, pero además sofismas, falsedades, porque están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo políticamente, politiqueramente, pues, porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido manchar. Entonces, vamos a seguir protegiendo esta institución que es muy importante, la Guardia Nacional. Cuando la Policía Federal había alcanzado a construir 280 cuarteles. ¿Cuándo había logrado capacitar y contratar para cuidar a los ciudadanos mexicanos a 130,000 elementos? Nunca. Estoy, cada vez que puedo, voy a inaugurar cuarteles y voy precisamente en esas regiones, voy a esas regiones en donde hay resistencias. ¿Cómo se llama la estación en Chihuahua? No, que es ciudad, está entre Chihuahua y Juárez. Villa Almada. Villa Almada.
Villa Ahumada, sí, porque lleva ese nombre en honor a un exgobernador porfirista que estuvo gobernando Chihuahua, aunque él era originario de Jalisco, más que era hombre de confianza de Porfirio Díaz, Villa Ahumada. Entonces, ahí no querían que se construyera un cuartel y se construyó y fui a la inauguración. Y en la Sierra de Guerrero, por ejemplo, en esta zona, ¿sí se ha permitido, presidente, la construcción de cuarteles? Sí, en la mayoría de los casos se permite y... Después de una fuerte discusión en los meses inmediatamente anteriores y posteriores a la elección de López Obrador, el Congreso consagró el espíritu civil de la corporación en la Constitución. Pero con el paso del tiempo, las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado maniobraron para reforzar su control militar a petición del gobierno. En ese contexto, Morena logró aprobar una serie de reformas en septiembre que condensaban las exigencias de López Obrador. Aunque la Guardia Nacional figurase en el organismo en la Secretaría de Seguridad, su control estaría en la práctica en manos de la Sedena. Las críticas de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil señalaban peligros presentes y futuros en el sentido de la acumulación de poder por parte de las Fuerzas Armadas y su opacidad a la hora de rendir cuentas. Sin ir más lejos, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció el domingo que un grupo de guardias atacaron a una familia en la ciudad sin que mediara agresión previa. A 4 días de aquello, ni la Sedena ni la Guardia Nacional han informado del asunto. Esta está por ver en qué queda la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual que los tiempos señalados para que se cumpla su resolución. Este miércoles, López Obrador criticó la decisión de los ministros y anunció que Morena impulsará de nuevo, después de las elecciones legislativas del año que viene, una reforma constitucional para que la Guardia Nacional quede definitivamente en manos de la Sedena.